Recuerden, la máquina autoexcitada ya no tiene un voltaje de campo adicional, solo es una fuente de voltaje. Tengo la fuente de voltaje, el voltaje de las terminales, y en paralelo tengo el rotor representado por un voltaje con una resistencia. Es el voltaje inducido en la bobina, la resistencia asociada a la bobina del rotor, y tengo aquí RF. En este caso, yo aquí siempre voy a tener IF, y aquí puedo tener IA en los dos sentidos, dependiendo si es motor o generador, y puedo también tener IT en los dos sentidos, dependiendo si es motor o generador. Para todas las máquinas, entonces, autoexcitadas, voy a tener ET igual a IF por RF, y RF igual a RFW más RFC. Voy a poner aquí 1 y 2. Y después, si es generador, la energía viene de EA, y entonces una parte de la energía se cae en esta resistencia, y voy a tener esta energía en las terminales. Si es motor, la energía viene aquí en las baterías, las terminales. Una parte se cae en la resistencia asociada a la bobina de la armadura, y ya tengo la energía en el rotor. En el generador voy a incluir la resistencia de carga. La resistencia de carga entraría aquí. Finalmente yo necesito que esa energía la reciba alguien, y entonces en el generador yo voy a poner el voltaje de las terminales, es la corriente de las terminales por la resistencia de carga, y la corriente de las terminales va a ser IA menos IF. La corriente que sale del rotor, una parte se consume en IF, esta la hice mal, esta va en esta dirección, y otra parte llega a las terminales. Y en el caso del motor, entonces la corriente de las terminales, una parte va a IA y otra parte va a IF. Entonces aquí pongo 3, 4, 5, 6, 7. En el motor, ¿qué me interesa también? En el motor también me interesa saber cuál es la potencia en la flecha. Entonces, la potencia en la flecha es, la flecha está aquí en EA. Aquí está la salida. Entonces, esa potencia en la flecha es... ¿Esa línea roja es la flecha? ¿Perdón? ¿Esa línea roja es la flecha? Esa línea roja es la flecha, porque ahí está el rotor. Ah, Entonces, la potencia en la flecha es EA, IA, y yo puedo tener la potencia neta y la potencia neta en la flecha es EA, IA menos las pérdidas
rotacionales. Menos las pérdidas rotacionales. Vamos a ver aquí. También en ocasiones se pueden calcular. Entonces, las pérdidas rotacionales, usualmente de la tabla se calculan con este EA cuando IF es 0. Entonces, el EA cuando IF es 0 lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la resistencia. Entonces, yo tengo potencia, es este EA al cuadrado entre este RA, me darían las pérdidas rotacionales, pero es el EA cuando IF es igual a 0, o si no también me lo van a dar, ¿de acuerdo? O dato. Voy a poner aquí además. Es EA para IF igual a 0, ¿verdad? EA para IF igual a 0. Sí, pensé que era el número. Ahorita voy a hacer los ejercicios. ¿Qué más? Cuando hablo de generador de una máquina autoexcitada, su eficiencia es un porcentaje. Es la potencia de entrada entre la potencia de salida. ¿Dónde entra la potencia? Aquí. Entonces es EA entre IA. ¿Y dónde sale la energía? Sale en, perdón, es la potencia utilizada. La potencia utilizada es ET por IT. Y la potencia entra en EA y A. Entonces, es la potencia utilizada entre la potencia de entrada. ¿Sí? Y en el caso del motor, es al revés. En el motor entra en ET e IT. Y en lugar de usar la potencia utilizada, usamos la potencia neta. Es EA y A menos las pérdidas rotacionales. En el caso del generador, las pérdidas rotacionales no las tomamos en cuenta. En el caso del motor, sí tomamos en cuenta las pérdidas rotacionales. ¿Sí? Esto entonces es ET, IT, EA y A menos pérdidas rotacionales. ¿De acuerdo? Voy a ponerla aquí. 10, 11. Bueno, este es 11 también. Para el caso de las dos máquinas, yo voy a tener esto: pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre son las pérdidas asociadas a las resistencias de las bobinas. Y entonces serían IA al cuadrado por RA más IF al cuadrado por RF. Son en las dos máquinas lo mismo. Entonces ya tengo tres pérdidas rotacionales y de cobre en el rotor y cobre en el estator. Recuerden que la armadura es el rotor y el campo es el estator. Las puedo juntar. Y esas pérdidas de cobre también no se utilizan para la eficiencia. No, nada más. ¿Qué otro concepto general tenemos? Otro concepto general que tenemos es
en vacío significa que IA es igual a 0. Cuando IA es igual a 0, la ecuación 3 y la ecuación 6 son iguales. Quiere decir que la máquina está en el punto donde puede ser tanto motor como generador, y esto es EA igual a ET. Entonces la máquina salud puede ser generador o motor. Es un punto de inflexión. El otro concepto que tenemos es plena carga. Y plena carga significa IA, que la obtenemos de la potencia nominal entre el voltaje nominal. Para este caso, plena carga serían 10 kilowatts entre 250 volts. Ese sería plena carga. Entonces tenemos en vacío y plena carga. Esto es también de forma general, y también de forma general, entonces nosotros tenemos que si EA es mayor a ET es generador, y si el voltaje de las terminales es mayor al voltaje de la armadura, es motor. Y ahora sí, con esas aclaraciones vamos a hacer algunos ejercicios. La máquina funciona como generador. Voy a fijar RFC en 30 ohms. Voy a poner ¿qué queremos? No. Y voy a pedir bien, entonces el bloque de ejercicios que vamos a hacer ahorita es: esa máquina funciona como generador, RFS las voy a poner en 30 ohms, y quiero saber cuál es la corriente máxima que entrega esa máquina como generador y cuál es la potencia de salida. Entonces nosotros vamos a tener de 1. ET es igual a IF por 120 más 30 ohms. 120 porque RFW es una resistencia fija. Y me están pidiendo a 1000 revoluciones. La tabla está a 1000 revoluciones. Entonces voy a hacer aquí mismo la tabla. Este tipo de ejercicios se hace completando toda la tabla para poder dar respuesta a la corriente máxima. Entonces, ¿sí? Acá voy a poner, esto fue igual a IF, bueno, 150 por IF para este problema. ¿Sí? Aquí está. Entonces tengo 0, 15, 30, 45, 60, 75, me salto ese, 150, aquí sería 75 más 150,
225, ok. Acá es 300, ¿y aquí qué valor es? 112.5. 112.5, ok. Una cosa, una N con. Quiero que funcione como generador. Como generador, observen. Como generador, EA tiene que ser mayor a ET. Entonces, este sí es generador, este 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 es generador, generador, generador. Este ya no, porque es 263 contra 300. Entonces, este es motor. Aquí tengo mi límite. De máximo. Entonces, de 3 es IA igual a EA menos ET entre RA. Vamos a poner aquí IA. Tener 10 menos 0 entre punto 2. 50 amperes. Después 40 menos 15 entre punto 2, 125. Ok, son amperes. Adelante, el otro 250. 375, 450, 475, después 437.5 y después ¿sí? Pues, ¿cuál es la corriente máxima que da esta máquina? 475 o un valor cercano a 475. Si ustedes ven, esto es un comportamiento de una parábola a diferencia de la otra máquina, y es normal porque la IF está demandando una parte de esa energía. Entonces empieza creciendo, llega a un máximo y luego cuando pasa a motor va a empezar a decrecer, ¿de acuerdo? Entonces es 475. Puede ser que sea un valor más alto porque no sabemos si el máximo ocurre entre 450 y 475 o entre 475 y 437. No tenemos que llegar al valor exacto. Con 475 es suficiente. Ahora, con eso respondemos a esto. ¿Cuál es la corriente máxima a 1000 revoluciones? 475 amperes. Esta máquina da hasta 475 amperes en generador. La potencia de salida. La potencia de salida, potencia de salida es ET por IT, ¿de acuerdo? EIT en el generador es IA menos IF. Entonces aquí, menos 0. Ah, no, perdón. Bueno, este es 0, este es rápido. Luego ahí sería 15, que es el voltaje de salida, y la corriente es 125 menos 0.1. A IA le quito IF y lo multiplico por este voltaje.
y así completo toda la tabla. Y ahí tendríamos entonces la potencia de salida. Eso ya lo continuaré el jueves. Entonces, por lo pronto, ahorita, para responder en estas máquinas a la corriente máxima, hacemos la tabla. O sea, en este caso, su corriente de salida de ¿tenemos que poner toda la tabla? ¿A qué, perdón? ¿Tenemos que poner toda la tabla? Bueno, Pues sí, porque no sabes en qué valor está. Sí, sí tienes que hacer toda la tabla. Y ahora, este ejercicio está a 1000 revoluciones, pero yo puedo decirles a 1200. O sea, Entonces, hacerlo así, regla de tres. primero, en regla de 3, exactamente. Muy bien. pero eso tiene que ser aquí.